Procedí al punto de encuentro a pie, después de pedirle a mi taxista que me dejara a unas cuadras de distancia. En retrospectiva, esta no fue la decisión más sabia, pero quería mantener un perfil bajo y evitar llamar la atención, tanto de los policías como de las pandillas que rondaban las calles. Llevaba un taser y un spray de pimienta en los bolsillos de mi chaqueta, pero dudaba que estas armas defensivas fueran de mucha ayuda si las cosas se ponían realmente mal. Una lluvia fría y constante caía sobre mi cabeza mientras avanzaba por una carretera oscura y aparentemente abandonada. Muchas de las farolas habían sido vandalizadas, y las autoridades municipales se mostraban comprensiblemente reacias a repararlas en esta parte de la ciudad. Por lo tanto, la calle por la que caminaba estaba mayormente envuelta en sombras, lo cual me convenía, ya que quería permanecer oculto. Sin embargo, observaba mi entorno cuidadosamente mientras avanzaba lentamente hacia mi destino. La calle estaba tranquila. No veía ningún otro peatón en la acera ni coches en la calzada, pero eso no significaba que estuviera solo. Escuché atentamente, pero solo oía el sonido de la lluvia golpeando el asfalto y los ladridos lejanos de perros que resonaban en los edificios de concreto. En este vecindario apenas había negocios. Los pocos que habían operado en el pasado fueron en su mayoría destruidos durante los disturbios, y sus estructuras calcinadas permanecían como un monumento duradero a la anarquía y la violencia que había consumido esta extensa metrópoli solo semanas atrás. Sacudí la cabeza con disgusto y miré al oscuro cielo sin estrellas mientras las gotas de lluvia caían sobre mi rostro. Esto no debería haber terminado así. Claro, esta gran ciudad había estado plagada de crímenes violentos durante mucho tiempo. Pero, no hace tanto, aún había esperanza. Muchos creían que la situación estaba cambiando, que la improbable coalición de vigilantes podría traer justicia definitiva contra los monstruos humanos que acechaban las calles. Pero su misión había salido terriblemente mal, y ahora los combatientes del crimen eran ellos mismos criminales buscados, fugitivos de la ley y perseguidos por la policía. ¿Qué fue lo que salió mal? Esa era la pregunta que me interesaba. Había una historia que contar, y yo quería ese reportaje más que nada. Por eso estaba dispuesto a asumir un riesgo considerable para asistir a la reunión de esa noche. Tenía una larga historia con la llamada Asociación de Vigilantes Sobrenaturales, ya que fui el primer periodista en revelar su existencia hace años. Así que, cuando recibí la llamada de mi fuente, no pude resistirme a la oportunidad única en la vida. Seguía reflexionando sobre esto mientras avanzaba por la acera vacía. Pero no debería haberme dejado llevar por mis pensamientos, porque no noté el vehículo que se acercaba hasta que fue demasiado tarde. El coche patrulla giró en la esquina y avanzó lentamente por la calle hacia mí. Su sirena no sonaba y las luces azules estaban apagadas, por lo que supuse que era solo una patrulla de rutina. Sin embargo, me preocupé cuando el coche policial se detuvo junto a mí, alineándose con la acera. Giré lentamente y con nerviosismo la cabeza, justo a tiempo para ver al único oficial uniformado en el asiento del conductor, un veterano de cabello gris y ojos duros que me miraban con sospecha. Estaba congelado en la acera, sin saber qué debía hacer a continuación. Por un momento, consideré correr, pero eso solo me haría parecer culpable y seguramente provocaría una persecución. Técnicamente, no estaba infringiendo ninguna ley, pero tampoco tenía una buena razón para estar en esta parte de la ciudad tan tarde por la noche. El policía podría usar su autoridad para detenerme, registrarme y cuestionarme. Incluso podría arrestarme. Los cargos no se sostendrían, pero perdería mi reunión, y seguramente mi fuente no me daría una segunda oportunidad. Así que, comprensiblemente, estaba nervioso en ese momento, ya que todo dependía de las acciones del oficial. Me quedé inmóvil mientras él detenía su coche patrulla y me apuntaba con una linterna en la cara. Entrecerré los ojos cuando la luz me cegó temporalmente. ¿Qué haces aquí, chico?, preguntó el policía, con una voz áspera y poco amigable. Pensé un momento antes de responder tartamudeando. Buenas noches, oficial. Vaya noche, ¿verdad?, grité, esforzándome por hacerme oír a través del constante ruido de la lluvia. Creo que me desorienté. ¿Podría indicarme dónde está la estación de metro más cercana? El policía bajó su linterna pero siguió mirándome con desconfianza. Estaba seguro de que no creía a mi débil excusa. La pregunta era si le importaba lo suficiente como para intervenir. Hubo una pausa prolongada antes de que la radio del policía estallara con una llamada de la central. No entendí los detalles entre el estático ruido y la lluvia, pero la expresión del oficial cambió repentinamente cuando su atención se desvió de mí. Me dio un consejo apresurado antes de marcharse.
El metro está a 5 cuadras en esa dirección. Yo me daría prisa si fuera tú. Este barrio no es seguro después del anochecer. Dicho esto, pisó el acelerador y se alejó en la noche, con las sirenas del coche patrulla sonando mientras respondía a la llamada. Suspiré profundamente al verlo irse. Estaba empapado hasta los huesos, pero nada podía desanimarme mientras daba mis últimos pasos hacia el lugar de la reunión. El punto de encuentro era un hotel de mala reputación ubicado en una calle trasera, lejos de miradas indiscretas. El nombre del establecimiento era The Sanctuary Inn, y era uno de los pocos negocios que quedaban en este vecindario, aunque el pequeño y deteriorado hotel estaba lejos de ser legítimo. Sentí una punzada de duda al mirar el llamativo cartel de neón colgando sobre la puerta de acero reforzado. Tenía una idea bastante clara de lo que sucedía dentro de este lugar. Hasta donde sabía, sus principales clientes eran drogadictos y prostitutas con sus clientes. Parecía irónico que antiguos combatientes del crimen terminaran refugiándose en un antro de pecado como este, pero los tiempos desesperados crean extraños compañeros de cama. En circunstancias normales, nunca habría entrado en un lugar así, pero aquí me había llevado la historia, y tenía que seguir la pista. Tragué mi miedo mientras me acercaba a la entrada fortificada y poco acogedora. Presioné el botón del intercomunicador con un dedo tembloroso mientras miraba con nerviosismo a la cámara de seguridad. Hubo una breve pausa seguida de un estallido de estática y una voz profunda que llamó desde el otro lado. ¿Quién demonios eres tú? Gruñó con un tono amenazante. Estaba algo desconcertado, pero respondí de todos modos, inclinando la cabeza para hablar directamente en el intercomunicador. Me llamo Carter. Estoy aquí para ver a Mandrake. Me está esperando. Hubo otra pausa, y por un momento temí haber cometido un error. Sin embargo, después de unos segundos, escuché un satisfactorio zumbido que indicaba que se había desbloqueado la puerta. Al empujarla, traté de sacudirme la lluvia lo mejor que pude antes de entrar al vestíbulo del hotel, tenuemente iluminado y sucio. Pronto, mis fosas nasales fueron golpeadas por el hedor de moho, humedad y otros olores corporales que preferí no analizar. Crucé el piso sospechosamente pegajoso hacia la recepción, que noté estaba rodeada por una jaula de seguridad. Ignoré el cartel en la pared que mostraba las tarifas por hora de las habitaciones y los precios por servicios varios, y me concentré en el desagradable hombre que estaba detrás del mostrador. Su cabello largo y grasoso y sus ojos llenos de malicia y lujuria destacaban. Sus labios agrietados se curvaron en una sonrisa vulgar mientras me miraba de arriba abajo con desprecio. Noté cómo su mano derecha estaba debajo del mostrador, y supuse que probablemente estaba alcanzando un arma. Una televisión sonaba de fondo, pero el hombre de cara de comadreja estaba enfocado en mí, al menos por el momento. ¿Así que eres el periodista?, preguntó despectivamente. No pareces gran cosa. No estás hecho para este mundo, ¿verdad, chico? Seguro que no prefieres correr a casa con mamá. Se rió cruelmente, burlándose abiertamente. Estaba molesto, pero mantuve la calma y no caí en la provocación mientras respondía con los dientes apretados. Estoy aquí para ver a Mandrake. ¿Puedes llevarme con él? El repulsivo recepcionista se burló mientras apartaba la mirada de mí y volvía al televisor. Mandrake está en la habitación 13, en el segundo piso. El ascensor no funciona, así que tendrás que tomar las escaleras. Con eso, terminó de hablar conmigo. Decidí no agradecerle mientras me dirigía a las escaleras bajo la tenue iluminación. Subiendo al segundo piso y caminando por el estrecho pasillo, ignoré los gritos y gemidos provenientes de otras habitaciones hasta llegar a la número 13. Golpeé firmemente la puerta. Entra. Está abierta, fue la respuesta. Me congelé por un segundo, ya que reconocí la voz de inmediato, aunque nunca había conocido al hombre en persona. Sentí un escalofrío antes de tomar el picaporte, girarlo y entrar a la pequeña y sórdida habitación del hotel. El hombre dentro parecía totalmente fuera de lugar en ese establecimiento tan vil, y, sin embargo, allí estaba. Mandrake se levantó del colchón, esbozando una encantadora sonrisa mientras me ofrecía su mano en señal de amistad. Noté el impecable traje de 3 piezas que llevaba y la amplia sonrisa en sus labios, que dejaba ver sus dientes perfectamente blancos. Mandrake irradiaba el mismo carisma y confianza en persona que había mostrado en los muchos vídeos en línea que había grabado y subido a lo largo de los años, desempeñándose como el rostro público de la asociación. Tomé su mano y la estreché, notando su fuerte agarre mientras me acercaba más. En otra vida, Mandrake podría haber sido un hombre de negocios o una personalidad mediática.
Pero había otro lado de él que conocía demasiado bien, ya que había pasado años estudiando al hombre e informando sobre los muchos asesinatos que había ordenado y coordinado. Pero, incluso si no hubiera conocido su historial, había algo en sus ojos que lo delataba. Había una oscuridad en ellos, una mirada de asesino que no podía ocultar del todo, incluso bajo todo su encanto y sonrisas. Intenté contener el temblor mientras me obligaba a sostener su mirada. Pero no estaba engañando a nadie, y mucho menos a mi anfitrión. Sabía que le temía y, aún así, había venido a reunirme con él en un lugar de su elección. Sentí una náusea en el estómago al darme cuenta de un simple hecho. Mandrake podría matarme aquí mismo en esta sórdida habitación del hotel, quizás para vengarse de todos los artículos negativos que había publicado a lo largo de los años, dañando la reputación de la asociación. Tenía que confiar en que era sincero al querer contar su historia, y que yo era su medio para hacerlo. Señor Carter, dijo amablemente mientras mantenía un fuerte agarre de mi mano. Qué placer conocerlo al fin. Por favor, tome asiento y quítese el abrigo mojado. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? No, gracias, respondí nerviosamente antes de tomar la silla más cercana a la puerta de la habitación. Mandrake asintió con conocimiento de causa mientras se sentaba nuevamente en el colchón frente a mí. Lamento el lugar. Lamentablemente, esto es a lo que hemos sido reducidos mientras intentamos mantenernos un paso por delante de las autoridades. Estoy seguro de que conoció a Eddie en la recepción. Sí, respondí con vacilación. Ciertamente es un personaje peculiar. Es escoria, respondió Mandrake con los dientes apretados. Una limaña. Un proxeneta y traficante, del tipo que habríamos eliminado con gusto en el pasado. Pero Eddie sabe en qué lado se unta su pan, y podemos contar con su cooperación y discreción durante nuestra breve estadía. Lo miré a los ojos con incertidumbre antes de responder. Eso es bueno. Ahora, señor Mandrake, como sabe, he asumido un riesgo considerable al venir aquí hoy. Pero estoy ansioso por escuchar su versión de la historia. Había practicado esas palabras repetidamente en preparación para esta reunión, y traté de transmitir confianza en mi voz, aunque estaba aterrorizado por la peligrosa situación. Me dijo por teléfono que tiene a alguien para que yo conozca, continué, un exmiembro de la asociación que quiere dar su versión de los hechos. Mandrake asintió con la cabeza y sonrió levemente antes de responder. Está claro que tiene prisa, señor Carter. Siempre ansioso por seguir la historia. Admiro eso de usted, aunque sus reportajes a menudo han dañado nuestra reputación. Lanzó una mirada dura que me heló la sangre. Pero no se preocupe, amigo mío, continuó Mandrake. Esto ya es agua pasada. De hecho, tengo a alguien importante para que conozca esta noche. De hecho, lo está esperando en la habitación contigua. Asintió hacia la puerta interior que conectaba las habitaciones 13 y 14. Pero primero, quiero hablar contigo a solas, señor Carter. Quiero proporcionarte una breve historia de nuestra organización para que puedas entender mejor de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Reprimí el impulso de rodar los ojos. Sabía lo que venía, un discurso propagandístico del representante de un grupo designado como terrorista. Lo había escuchado muchas veces antes, pero sentí que debía complacer a Mandrake para mantener su buena fe. Hemos sido testigos del fracaso de nuestro sistema de justicia, comenzó. Conocemos a las incontables víctimas que han sido desamparadas, mientras los perpetradores quedan libres o reciben penas irrisorias. Yo y unos pocos decidimos que ya era suficiente. Identificamos a varios individuos especiales con poderes más allá de la comprensión convencional. Muchos de ellos habían sido víctimas ellos mismos, pero carecían de la capacidad y los recursos para vengarse de quienes les habían hecho daño. Así nació el plan de la Asociación de Vigilantes Sobrenaturales. Nuestro propósito era utilizar los poderes de estos individuos extraordinarios para atacar a las personas correctas. Esos malditos verdaderamente malvados que merecen ser eliminados. Pero debes entender, señor Carter, que no lo hicimos a ciegas. Sabíamos los riesgos de tomar la justicia por nuestras manos. ¿Quién vigila a los vigilantes, verdad? Nuestra intención era. Interrumpí en ese punto. No era prudente interrumpir a Mandrake cuando estaba en pleno discurso, pero perdí la paciencia al escuchar esta justificación tan familiar. Con el debido respeto, señor Mandrake, nada de esto es información nueva. He reportado extensamente sobre los orígenes y la formación de la asociación. El público ya sabe cómo comenzó esto y cómo terminó. Lo que quieren saber es qué salió mal y cómo llegaron a este lugar tan oscuro. Lamenté las palabras tan pronto como las pronuncié. Vi la furia en los ojos de Mandrake, el resentimiento y la rabia que hervían justo debajo de la superficie.
Me miró con ojos llenos de ira, y mi cuerpo se tensó. Comencé a llevar la mano al taser que tenía en el bolsillo interno, pero no creía que me sirviera de mucho. Estaba seguro de que la violencia estallaría, pero, afortunadamente, Mandrake se contuvo, exhaló profundamente y la sonrisa volvió a sus labios mientras respondía con calma. Por supuesto. Tienes toda la razón, señor Carter. Nuestro tiempo es limitado, y debemos seguir adelante. Si la entrevista de hoy va bien, espero organizar más reuniones para que puedas hablar con más de mis camaradas. Estas valientes mujeres y hombres tienen historias que necesitan ser escuchadas. Ahora, permíteme presentarte a la sacerdotisa Vudú, una de las primeras activistas de la asociación. Mandrake alzó la voz mientras gritaba hacia la puerta que conectaba las habitaciones. Tabitha, ¿puedes venir aquí, por favor? Siguió una tensa pausa antes de que la puerta se abriera de golpe, y una mujer asombrosa entró. Me incliné hacia adelante, atónito, al observar a una hermosa mujer de piel oscura vestida con un dashiki tradicional y colorido entrar en la habitación. Sus ojos marrones brillaban mientras me miraba, y su poderosa mirada me atrapaba. Pero mis instintos me decían que no debía mirarla demasiado tiempo a los ojos, o correría el riesgo de ser absorbido por su oscuro poder. Noté el bolso Ankara que llevaba al hombro y temí imaginar qué contenía. Sentí una extraña mezcla de miedo y frustración mientras me levantaba con esfuerzo para estrechar la mano de Tabitha, experimentando un súbito torrente de energía al tocar sus palmas. Es un placer conocerte, señor Carter. He leído todos tus artículos. Tu trabajo es iluminador, aunque no siempre exacto. La miré a los ojos profundamente, y mis rodillas temblaron, como si fuera un adolescente nervioso hablando con una chica bonita por primera vez. Bueno, murmuré nerviosamente, por eso estoy aquí. Para escuchar tu perspectiva. Tabitha sonrió dulcemente, aunque noté un destello amenazador en su mirada que me incomodó. A pesar de ello, tomé asiento mientras Tabitha se sentaba en el colchón duro frente a mí. Los dejo a solas, dijo Mandrake, dirigiéndose hacia la puerta. Volteó brevemente antes de salir, mirando a su camarada femenina y diciendo, avísame si me necesitas, Tabitha. Su comentario me resultó extraño. Yo no era una amenaza para Tabitha, más bien, era todo lo contrario. Pero un momento después, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él, dejándonos solos para hablar en privado. Una vez que Mandrake se fue, Tabitha me miró directamente a los ojos, y una vez más sentí como si me deslizara hacia un abismo oscuro. Hasta que me obligué a mirar hacia otro lado. Quiero que sepas algo, dijo con firmeza. No soy solo otra anomalía de la naturaleza que heredó un poder sobrenatural que no comprende. Mi poder fue enseñado, transmitido durante generaciones a través de la línea femenina. La nuestra es una tradición antigua, una religión cuyas raíces se remontan a África, pasando por Haití y finalmente aquí, la ciudad envuelta en tinieblas. Suspiró profundamente y bajó la cabeza antes de continuar en un tono más suave. Pero no estoy aquí para dar una historia sobre mi pueblo o el vudú. No comenzamos como vigilantes, aunque las sacerdotisas que se unieron a la asociación tenían sus razones. Nos llaman brujas, piensan que somos adoradoras del diablo. Todos saben lo que pasó, lo que hemos hecho. Pero necesito que entiendas por qué. Eso es lo que quiero saber, respondí nerviosamente, aún sin atreverme a mirarla a los ojos. Ella exhaló profundamente antes de volver a hablar. Para mí, todo comenzó con mis padres. Mi madre era una poderosa sacerdotisa, capaz de grandes cosas. Pero tenía una debilidad fatal. Su esposo, mi padre, era un bruto que la golpeaba constantemente. Padre era un hombre grande y fuerte, capaz de golpear con fuerza, pero mi madre tenía el poder para someterlo. Podría haber acabado con él con solo chasquear los dedos, pero no lo hizo. Lo amaba, ¿sabes? Mi madre seguía diciéndose a sí misma que él cambiaría, que la última paliza sería la última. Ella siguió creyendo esa mentira hasta que él la mandó a la tumba. Tabitha levantó la vista, y un fuego desafiante inundó su voz mientras pronunciaba su siguiente frase. Cuando era una niña, no pude hacer nada. Pero, a medida que mis poderes crecieron, juré que nunca permitiría que esto volviera a suceder. ¿Así fue como empezó para ti? Pregunté con curiosidad. ¿Buscar justicia para tu madre? En cierto sentido, confirmó. Quería detener a los abusadores para que no se salieran con la suya con sus horrendos crímenes. Hacerles sentir el dolor y el sufrimiento que infligieron a otros. Pero, antes de desatar justicia sobre los impíos, necesitaba una prueba. Y sucedió que había un candidato adecuado en mi mismo edificio, a menos de 1 kilómetro de donde estamos ahora. Levanté una ceja, inquieto por el rumbo de su relato pero también intrigado.
Recordé todos los asesinatos relacionados con la Asociación de Vigilantes Sobrenaturales que había reportado, pero no podía recordar ninguno vinculado a Tabitha. Me recosté en silencio, esperando pacientemente que continuara. Eran mis vecinos del mismo piso. La mujer se llamaba Traki y el hombre, Kyle. Al principio, parecían ser una pareja agradable y feliz a simple vista. Pero yo había crecido en un hogar abusivo y conocía las señales que debía buscar. Noté cómo Traki usaba ropa extra para cubrir sus moretones, como siempre parecía nerviosa cuando los veía juntos en el ascensor. Y reconocí la mirada en los ojos de él, el odio injustificado y la rabia apenas contenida. Sabía identificar a un asesino cuando lo veía y me di cuenta de que solo era cuestión de tiempo antes de que él terminara con la vida de su novia. Hizo una pausa, tragando profundamente en un intento de controlar sus emociones. La policía no haría nada. No había testigos ni pruebas reales. Sabía que tendría que hacerlo por mi cuenta. Ahora bien, ¿has visto las representaciones de vudú en las películas? Pinchar muñecas con agujas y esas tonterías. Nosotros no hacemos eso, pero hay métodos, magia oscura que podemos usar para castigar a nuestros enemigos. Me tomó un tiempo hacer los preparativos necesarios y reunir el material para el ritual. No voy a traicionar los secretos de mi oficio. Entiendes que aún debo lealtad al movimiento espiritual que me entrenó. Baste decir que obtuve artículos personales relacionados con mi objetivo. Un mechón de cabello, una reliquia preciada. Tengo mis medios y soy paciente. Cuando todo estuvo listo, realicé el ritual e invoqué a un espíritu oscuro para atacar a mi objetivo. Ahora bien, no planeaba matar a Kyle. No estaba lista para tomar medidas tan extremas en ese momento. Tal vez fui débil, no lo sé. Vaciló de nuevo mientras una tristeza se hacía evidente en sus ojos oscuros. Me sentí obligado a tocar su mano, ofreciéndole una sonrisa comprensiva mientras la alentaba a continuar. ¿Qué sucedió? Pregunté. Pensé que podía debilitarlo, dijo suavemente. Mi plan era quebrar su espíritu, hacerlo enfermar y debilitarse para que no pudiera seguir haciéndole daño. Pero no funcionó. Pregunté, retirando mi mano y mirándola directamente a los ojos. Oh, el hechizo funcionó perfectamente, respondió Tabitha a la defensiva. Sé con certeza que estuvo postrado en cama y agonizando. Traki me lo dijo cuando la vi, suspiró en voz alta. Supongo que debía haberlo previsto. Es el mismo patrón que se repite una y otra vez con mi madre, con Traki. Que Kyle se enfermará no la liberó, la ató más a él. Pensé que aprovecharía la oportunidad para escapar de la relación abusiva. Pero supongo que Kyle la tenía firmemente bajo su control, porque Traki se quedó a su lado y quiso cuidar a su abusador durante su enfermedad. Dios mío, murmuré horrorizado. Sí, dime tú, respondió. ¿Qué hiciste después? Insistí. Tabitha negó con la cabeza y pude ver que intentaba contener las lágrimas. El hechizo de enfermedad se desvaneció, y por supuesto él empezó a lastimarla de nuevo. Sabía que solo había una forma de terminar el ciclo, explicó con emoción. Me di cuenta de que tenía que matarlo. Estaba en mi poder hacerlo, pero dudé. Tal vez el asesinato les resulta natural a algunos, pero no a mí. Todo estaba listo esa noche, y realmente creo que habría llevado a cabo el plan. Estaba preparada para pronunciar las palabras e invocar a los espíritus más oscuros del inframundo. Pero esperé demasiado. Nos distrajo un ruido en la habitación contigua. Juraría haber oído la voz de Mandrake, y parecía agitado. Esto era preocupante, pero elegí ignorar el posible peligro porque necesitaba escuchar la conclusión de la historia de Tabitha. Justo antes de la medianoche, escuché voces elevadas y ruidos de golpes provenientes del apartamento de Traki, explicó Tabitha. Sabía lo que significaba, así que me levanté de un salto, corrí al pasillo y golpeé con fuerza la puerta de entrada. Escuché los gritos de Traki desde dentro del apartamento y supe que no había tiempo. Así que usé mis trucos para forzar la puerta antes de entrar corriendo, pero ya era demasiado tarde. Traki estaba en el suelo en un charco de su propia sangre, con una docena de puñaladas que perforaban su torso mientras se ahogaba lentamente y la fuerza vital se escapaba de sus ojos aterrorizados y doloridos. Y Kyle estaba de pie sobre ella, con una mirada maníaca en sus ojos y el cuchillo ensangrentado en la mano. Me miró con un destello asesino y gruñó con los labios curvados. Me llamó perra y dijo que yo había puesto a su novia en su contra. Kyle estaba decidido a hacerme pagar. Nunca había visto a uno de esos espíritus oscuros en acción, y debo admitir que fue aterrador. ¿Qué monstruo había traído a este mundo? Me pregunté en ese momento, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo.
Permanecí congelada en el suelo, observando con un terror asombrado cómo el demonio consumía al gritando Kyle con su oscura forma, aplastándolo y arrancando su alma de su cuerpo físico. El trato estaba hecho, y Kyle fue arrastrado al infierno, dejando su cadáver inerte colapsar en el suelo. Dios mío, exclamé al escuchar el final de la trágica historia de Tabitha. No escuché nada sobre este asesinato. No lo atribuyeron a una operación de la asociación, ¿verdad? No, respondió Tabitha con una leve sonrisa. Miró hacia la puerta contigua y noté cómo la voz de Mandrake había aumentado de volumen. Parecía que estaba gritando por teléfono en la habitación contigua. En ese entonces, Mandrake tenía conexiones con la policía local, explicó Tabitha. Encubrieron el crimen, calificándolo como un asesinato-suicidio. Nadie supo jamás la verdad sobre la muerte de Kyle, hasta ahora. El señor Mandrake dijo que hice lo correcto. Me dijo que tenía un talento especial y que me necesitaban como operativa de tiempo completo en la asociación. Pero no pude. No soy una asesina. Y no puedo vivir con la culpa, así que he decidido confesar, sin importar las consecuencias. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, quizá esperando empatía o absolución. Mi mandíbula cayó y me quedé sin palabras. No esperaba esto. Siempre había considerado a la asociación como asesinos despiadados que eliminaban a sus objetivos sin remordimientos ni segundas reflexiones. Pero Tabitha no encajaba en ese perfil. Ella lamentaba genuinamente sus acciones. Pero, ¿por qué Mandrake me había presentado a ella esa noche? ¿Estaba tratando deliberadamente de mostrar un lado más compasivo de su violenta organización vigilante? Quería hacer estas preguntas y muchas más. Pero no hubo tiempo, ya que, un momento después, Mandrake irrumpió por la puerta contigua y lanzó una advertencia frenética. «Tenemos que irnos ahora mismo», exclamó Mandrake, con los ojos llenos de intensidad y el rostro enrojecido. «¿Qué demonios, Mandrake?», respondió Tabitha. «Nos encontraron», confirmó Mandrake. Los ojos de Tabitha se abrieron de par en estado de shock mientras intentaba responder. «¿Quiénes? ¿La policía?». «No», contestó Mandrake firmemente. «Es ese hijo de perra de NSA. El detective privado. Quiere la recompensa por mi cabeza solo para él. Ese maldito traidor Eddie nos vendió». Escuchamos el pesado golpeteo de botas en el pasillo exterior y supe que la amenaza era real. «Tú puedes encargarte de esto», dijo Mandrake mientras hablaba directamente con Tabitha. Noté cómo señaló su bolsa de Ankara mientras lo decía. «Puedes invocar al espíritu oscuro y enviar a NSA directo al infierno», exclamó el vigilante. «No», respondió Tabitha con firmeza y sin dudar. «No lo haré. No otra vez». Mandrake pareció enfurecerse por un momento, mirando a Tabitha como si desafiara su resistencia. Pero la sacerdotisa vudú no retrocedió. «Oh, bueno», dijo Mandrake en un tono más conciliador. «Supongo que es hora de métodos menos sutiles». Luego, se arrodilló y recuperó un arma previamente escondida bajo la cama, que reconocí instantáneamente como una escopeta de acción de bombeo. Preparó el arma y cargó un cartucho en la recámara antes de volverse hacia nosotras y dar una orden firme. «Vamos a salir. Quédense detrás de mí». Ambas obedecimos mientras Mandrake abría la puerta del dormitorio y los tres salimos al pasillo. Miré hacia la oscuridad y vi a dos hombres corriendo hacia nosotros, sus rostros iluminados por las tenues luces del pasillo. Al primero lo reconocí como Eddie, el grasiento recepcionista del hotel convertido en traidor. Los ojos de Eddie se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que su traición había sido descubierta, y retrocedió para ponerse a salvo. Mientras tanto, el segundo hombre se arrodilló y apuntó con una pistola en nuestra dirección. Vi que vestía un abrigo oscuro y tenía una cicatriz profunda en la mejilla, pero no pude distinguir mucho más en la oscuridad, aparte del arma. Supuse que este recién llegado era NSA, un cazarrecompensas tras Mandrake y su gente. «Ríndete, Mandrake», gritó NSA con voz ronca. «Todo se acabó para ti». «Para nada», respondió Mandrake con desafío, y luego disparó con su escopeta. El perdigón atravesó el pasillo, alcanzando a NSA pero sin derribarlo. Un momento después, el cazarrecompensas devolvió el fuego con su pistola, sus balas fallando por poco y golpeando la pared detrás de nosotros. «Corran», gritó Mandrake sobre su hombro. «Vayan a la salida de emergencia. Los veré en la calle». Sus órdenes frenéticas iban dirigidas a Tabitha y a mí, y no dudamos, corriendo por el pasillo lado a lado mientras más balas zumbaban sobre nuestras cabezas. Apenas puedo recordar nuestra huida por las escaleras traseras, ya que me mantuve en un estado de pánico agudo durante toda la carrera loca.
No sé cómo logramos salir, pero milagrosamente Tabitha y yo llegamos a la relativa seguridad del callejón lleno de basura detrás del hotel. Noté que la lluvia había cesado y agradecí a Dios por pequeños favores, pero aún no estábamos fuera de peligro. Aún podía escuchar disparos y gritos frenéticos desde el interior del edificio, así como el sonido de sirenas distantes en las calles de la ciudad, ya que seguramente la policía había sido alertada por los disparos. Miré a Tabitha con un pánico ciego, solo para encontrarla sorprendentemente tranquila. «Tenemos que irnos», grité frenéticamente. «Solo espera», respondió Tabitha mientras miraba hacia la salida de emergencia. «Mandrake saldrá. Siempre lo hace». Sacudí la cabeza incrédulo y me preparé para huir mientras las sirenas de la policía se acercaban. Pero Tabitha tenía razón, porque un momento después Mandrake descendió corriendo por la escalera. Parecía alterado, con la escopeta aún humeante en las manos, pero seguía muy vivo. «Esos cabrones me atraparán algún día. Pero hoy no», proclamó con una sonrisa desafiante en los labios. «Mi historia no termina aquí». Sin duda, quería que esa frase heroica apareciera en mi artículo, y debo admitir que, en ese oscuro callejón, proyectó una imagen impresionante. Un antihéroe luchando contra las adversidades. Pero Mandrake no era tonto, y no iba a quedarse esperando a que la policía lo arrestara. Rápidamente tomó la mano de Tabitha y le gritó al oído: «Vamos, sacerdotisa. Nuestro carruaje nos espera». La inusual pareja se dispuso a huir. Pero antes de correr, Mandrake gritó por encima de su hombro hacia mí: «Señor Carter. Confío en que encontrará su propio camino a casa. Mantenga el teléfono encendido, por favor. Me pondré en contacto». Observé a la pareja desaparecer en el oscuro callejón, notando cómo Tabitha me dirigía una mirada de tristeza y arrepentimiento antes de perderse en las sombras. Por un momento quedé paralizado, pero el sonido cada vez más fuerte de las sirenas me devolvió a la realidad, y emprendí la carrera en dirección opuesta, perdiéndome en la noche. Mi editor estaba muy contento con la historia que le entregué, aunque menos con los riesgos que tomé para conseguirla. A pesar de todo, mi exclusiva llegó a la portada y prometía ser el mayor éxito de mi carrera. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, recibí la noticia de que Tabitha se presentó en una comisaría para entregarse, confesando su participación en la violenta muerte de Kyle. Supongo que ya no podía vivir con la culpa. Hay mucho interés en el caso y debate sobre si la sacerdotisa vudú enfrentará un juicio. Hasta donde sé, no existen leyes que prohíban invocar a un espíritu oscuro como medio de defensa propia. En otro giro de los acontecimientos, el cuerpo de Eddie, el repugnante propietario del Hotel Sanctuary, fue encontrado abandonado en un callejón, con su carne devorada por ratas y otros carroñeros. Tenía las manos fuertemente atadas a la espalda y 2 disparos en la cabeza a quemarropa. Un estilo de ejecución. No hubo testigos ni pruebas forenses, pero para mí estaba claro quién fue el responsable. Sin duda, Mandrake había tomado venganza, castigando al hotelero por su traición. Este asesinato enviaría un poderoso mensaje a cualquiera que considerara venderlo. Y ahora Mandrake es el hombre más buscado de la ciudad. Toda la fuerza policial municipal está tras él, sin mencionar a NSA y a una docena de cazarrecompensas fuertemente armados. La recompensa por su cabeza se ha duplicado, ascendiendo a unos nada despreciables 2 millones. Pero al momento de escribir estas líneas, mi fuente más valiosa sigue prófuga y aún no ha terminado conmigo. Ayer mismo recibí una llamada de un número desconocido, y de inmediato reconocí la carismática voz al otro lado. «Señor Carter», dijo Mandrake entusiasmado, «disfruté mucho leer su último artículo. Creo que quizá está empezando a ver las cosas desde nuestra perspectiva. Es una pena lo de Tabitha. La mujer tenía tanto potencial, pero carecía de estómago para nuestro trabajo. Aún así, como le dije esa noche en el callejón, mi historia no ha terminado y la suya tampoco». «¿Qué quiere decir?», pregunté, sintiéndome aprensivo pero también intrigado. «Tengo más personas especiales para que conozca», dijo Mandrake con tono enigmático. «Más historias extraordinarias que escuchar. Me pondré en contacto cuando pueda organizar un lugar seguro para reunirnos. Sé los riesgos que implica. Casi muero la última vez, y no tengo dudas de que Mandrake es peligroso y altamente manipulador. Y sin embargo, no puedo alejarme de esta historia. El vigilante me tiene atrapado, y lo sabe. Pero la narrativa de Mandrake no es necesariamente la realidad, y debo cumplir con mi deber como profesional. Descubriré la oscura verdad de la asociación, sin importar el costo».